Mientras tú te quejas por el precio de la gasolina, estos dictadores gastaban millones en palacios, jets privados y lujos obscenos. Lo que vas a ver te va a indignar tanto que no podrás parar de ver este video hasta el final, porque al número 1 literalmente se robó todo un país. Nicolás Maduro llegó al poder en 2013 como heredero directo del chavismo, sostenido por el control del Estado, del sistema electoral y de las Fuerzas Armadas. Sin una fortuna previa conocida, consolidó un modelo donde el poder político se tradujo en acceso directo a los recursos del país, convirtiendo la presidencia en un centro de acumulación de riqueza mientras la economía nacional entraba en colapso. Durante ese desplome histórico, a Maduro se le ha vinculado con el uso de jets ejecutivos de lujo, como el Dassault Falcon 900 EX, valorado en unos 13 millones de dólares, y otro Falcon 2000 EX, cuyo precio oscila entre 8 y 15 millones. Aviones con cabina privada, autonomía intercontinental y acabados de alto nivel, en un país donde millones de personas no pueden pagar ni transporte básico y donde muchos ciudadanos caminan kilómetros diarios para llegar a su trabajo. En paralelo, investigaciones internacionales han asociado a su entorno con mansiones frente al mar en Punta Cana, valoradas entre 13 y 18 millones de dólares, además de residencias de lujo en Florida, en zonas donde una sola vivienda supera fácilmente los 20 o 30 millones. Todo esto ocurre mientras en Venezuela más del 80% de la población vive en pobreza, con familias que habitan viviendas deterioradas, sin acceso regular a agua potable y con racionamientos que obligan a almacenar agua durante días o semanas. El contraste se vuelve aún más brutal al mirar los ingresos. El salario mínimo venezolano equivale a menos de $5 al mes, mientras que la canasta básica supera los $400 mensuales. Es decir, una familia necesita más de 80 salarios mínimos solo para comer. Al mismo tiempo, el poder se mueve en flotas de autos blindados y vehículos de alta gama, valoradas en más de 8 millones de dólares, además de relojes Rolex y Hublot que cuestan entre $40,000 y $70,000, cifras que representan miles de meses de salario de un trabajador común. La realidad cotidiana del pueblo incluye apagones eléctricos constantes, cortes de luz que duran horas o días, hospitales sin insumos básicos, pacientes que deben llevar sus propios medicamentos y escuelas públicas con infraestructura deteriorada y deserción escolar. Mientras tanto, el círculo cercano y familiar del poder ha sido señalado por propiedades en el extranjero, cuentas fuera del país, viajes frecuentes y acceso permanente a bienes importados, viviendo en una burbuja completamente dolarizada. En conjunto, investigaciones estiman que los activos vinculados a Maduro y su red superan los 3.800 millones de dólares, de los cuales más de 700 millones han sido incautados o congelados por autoridades extranjeras. En un país donde millones sobreviven sin agua constante, sin electricidad estable y con ingresos de apenas $5 al mes, el contraste no es solo económico, es obsceno, y por esa brecha brutal entre el lujo del poder y la miseria del pueblo. Actualmente la historia de Maduro dio un giro espectacular a inicios de 2026, en una operación militar que fue anunciada públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas y sacados del país en un operativo denominado Operación Determinación Absoluta, según varios medios y declaraciones oficiales. Las fuerzas estadounidenses desplegaron una acción que incluyó movimientos estratégicos sobre puntos clave y, tal como informó Trump, el mandatario venezolano fue extraditado a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales, incluyendo acusaciones de narcoterrorismo y otros delitos relacionados con drogas y armas, ante un tribunal en Nueva York. But I must make it absolutely truth. The reason why I chased them from Uganda was because of the economy.
of Uganda. Uganda was going to be Idi Amin llegó al poder en 1971 tras un golpe de estado militar. Era un hombre sin estudios formales, sin fortuna previa y con una obsesión patológica por el poder y la grandeza. En pocos años se autoproclamó presidente vitalicio y se otorgó títulos ridículamente extensos, mientras gobernaba Uganda mediante el terror. Durante su régimen, se estima que entre 100.000 y 300.000 personas fueron asesinadas, muchas de ellas civiles, opositores o simples ciudadanos acusados sin pruebas. Mientras el país se desangraba, Amin construyó una vida de lujo confiscado. Ordenó expropiar propiedades, joyas y vehículos de antiguas élites y familias reales. Entre sus caprichos más notorios estaban Rolls-Royce Phantom 5 y Bentley de colección, vehículos que hoy tienen un valor estimado de 500.000 a más de $1 millón cada uno, usados como autos oficiales en un país donde la mayoría de la población no tenía ni transporte básico. El saqueo no se limitó a él. Su círculo cercano, altos mandos militares y familiares, ocuparon mansiones expropiadas, fincas agrícolas, hoteles y negocios que antes sostenían la economía local. Tras la expulsión de aproximadamente 80.000 ciudadanos de origen asiático en 1972, sus bienes, tiendas, fábricas y viviendas pasaron a manos del régimen. Esa decisión destruyó sectores completos del comercio y provocó pérdidas económicas estimadas en cientos de millones de dólares para Uganda. El contraste con el pueblo era obsceno. Durante los años 70, el ingreso promedio de un ugandés cayó a niveles de menos de $1 diario, mientras la inflación y la escasez arrasaban con alimentos, medicinas y servicios básicos. Hospitales sin insumos, escuelas abandonadas y una población viviendo bajo miedo constante, mientras el dictador desfilaba en limusinas europeas y celebraba banquetes en palacios tomados por la fuerza. En 1979, tras una guerra desastrosa contra Tanzania, el régimen colapsó. Idi Amin huyó del país sin rendir cuentas, llevándose parte del botín acumulado. Vivió exiliado en Libia, Irak y finalmente en Arabia Saudita, donde pasó más de 20 años en relativo confort, protegido políticamente, lejos del hambre y la violencia que dejó atrás. Idi Amin murió en 2003 por insuficiencia renal, sin juicio, sin condena y sin pedir perdón. Mientras miles de familias ugandesas aún cargan con las cicatrices de su dictadura, él murió en una cama, en el exilio, recordándonos que algunos de los dictadores más crueles no caen en palacios, simplemente desaparecen, dejando tras de sí países rotos y pueblos empobrecidos. واقف نتلو قرار الحكم استمع إلى قرار المحكمة واقفا اسمع القرارات أي واقفا كن واقفا جاعد أوقف وقفوا جاهز Saddam Hussein no llegó al poder por herencia ni por carisma. Llegó por cálculo, miedo y sangre fría. Tras consolidarse dentro del partido Baas, en 1979 tomó la presidencia de Irak y convirtió el Estado en una extensión de su voluntad. Desde el primer día gobernó como si el país fuera una propiedad privada, mezclando nacionalismo, culto a la personalidad y represión absoluta. Ese poder se tradujo en una obsesión arquitectónica sin precedentes. Saddam ordenó construir más de 80 palacios presidenciales, muchos de ellos sobre ríos, lagos artificiales o colinas estratégicas. Solo el complejo de Babilonia y el Palacio Republicano de Bagdad costaron cientos de millones de dólares cada uno, con mármol importado, techos de oro, lagunas privadas y salones diseñados para desfiles, no para gobernar. Se estima que el valor total de su red de palacios superó los $2.000 millones. Mientras tanto, su círculo cercano vivía en una burbuja aún más obscena. Sus hijos, Uday y Qusay Hussein, controlaban mansiones, clubes privados, flotas de Ferrari, Lamborghini, Porsche y Rolls-Royce, con un valor conjunto estimado en decenas de millones de dólares. Uday, en particular, era conocido por fiestas excesivas, relojes suizos de lujo y gastos diarios que superaban lo que una familia iraquí promedio ganaba en toda su vida. El contraste con el pueblo iraquí fue devastador, especialmente durante los años 90. Bajo las sanciones internacionales, más del 60% de la población vivía con menos de $1 al día. El ingreso mensual promedio cayó por debajo de $10. La desnutrición infantil se disparó y hospitales carecían de antibióticos básicos. Mientras los palacios tenían aire acondicionado constante y generadores propios,
millones de hogares sufrían cortes de electricidad diarios y escasez de agua potable. El programa Petróleo por Alimentos, destinado a aliviar la crisis humanitaria, terminó siendo otro canal de corrupción. Investigaciones posteriores estimaron que el régimen desvió más de 1.700 millones de dólares mediante comisiones ilegales, contratos inflados y cuentas controladas por el círculo de Saddam, mientras la población recibía raciones mínimas para sobrevivir. El final de Saddam Hussein fue tan simbólico como su caída. Tras ser capturado en 2003, juzgado por crímenes contra la humanidad y expuesto ante el mundo, fue condenado a muerte. El 30 de diciembre de 2006, Saddam Hussein murió ahorcado, no en un palacio ni rodeado de lujo, sino en una prisión iraquí. El hombre que construyó más de 80 palacios, que vivió rodeado de mármol, oro y lagos artificiales, terminó su vida con una soga al cuello, dejando atrás un país devastado, empobrecido y marcado por décadas de miedo. De todo lo que era necesario informarme, pero no me iba a informar, por ejemplo, de cosas pequeñas o cosas que ya estaba haciendo o realizando. Los servicios de inteligencia para eso tienen independencia. Augusto Pinochet llegó al poder en 1973 tras el golpe militar que derrocó a Salvador Allende. No entró como un caudillo carismático ni como un líder popular, sino como un general que prometía orden en medio del caos. Con el tiempo, ese orden se convirtió en un régimen de control absoluto, censura, persecución política y miedo institucionalizado. Chile no gritaba, susurraba porque hablar costaba la vida. A diferencia de otros dictadores, Pinochet no construyó palacios ni desfiló en limusinas doradas. Su lujo fue silencioso, bancario y meticuloso. Investigaciones judiciales destaparon que ocultó al menos 20 a 30 millones de dólares en cuentas secretas en el Riksbank de Estados Unidos, además de bancos en paraísos fiscales. Dinero que no podía explicarse con su sueldo oficial, que rondaba los $8,000 mensuales como jefe de Estado y comandante en jefe. Su círculo cercano, familiares directos incluidos, también apareció vinculado a empresas fantasma, propiedades inmobiliarias y cuentas no declaradas. Solo en bienes raíces se identificaron decenas de propiedades en Chile a nombre de familiares, algunas adquiridas en efectivo. Mientras tanto, el país atravesaba una de sus etapas más duras. En 1987, cerca del 45% de los chilenos vivía bajo la línea de pobreza, con salarios mínimos que apenas alcanzaban para sobrevivir. El contraste no era de hambre masiva, sino de desigualdad profunda. Barrios completos sin acceso digno a salud, educación pública debilitada y trabajadores viviendo con ingresos mensuales equivalentes a $150 o $200 actuales, mientras millones dormían en cuentas en el extranjero. Pinochet no necesitó ostentar. Su poder estaba en saber que nadie podía preguntarle de dónde venía ese dinero. La represión dejó cifras que aún pesan: más de 3,000 personas asesinadas o desaparecidas y decenas de miles torturadas. Familias rotas, silencios heredados y una sociedad que aprendió a sobrevivir mirando al suelo. El lujo, en este caso, no fue visible, fue impune. Augusto Pinochet murió en 2006, a los 91 años, por una insuficiencia cardíaca. Murió sin ser condenado, sin devolver el dinero y sin pisar una cárcel. Mientras muchas víctimas jamás tuvieron un entierro, él tuvo funerales militares. Y por eso su lugar en este ranking no se mide por palacios ni joyas, sino por algo más frío. Demostró que el lujo más grande de un dictador puede ser morir sin pagar. إذا لم يتحقق كل هذا أنا بعد ذلك سنعلن الزحف المقدس. أيوة، وأنا أراه معمر القذافي قائد أممي، أنا دافع عني الملايين. Muammar al-Gaddafi gobernó Libia durante más de 4 décadas y con el tiempo dejó de comportarse como un presidente para empezar a vivir como si el país entero fuera suyo. Llegó al poder en 1969 tras derrocar a la monarquía y prometió justicia social y reparto equitativo de la riqueza petrolera. Durante años cultivó la imagen de líder sencillo, enemigo del lujo occidental. Pero mientras ese discurso se repetía, el poder real se concentraba en una sola figura. Libia flotaba sobre uno de los mayores reservorios de petróleo de África. Bajo su control, el país generó cientos de miles de millones de dólares en ingresos energéticos.
Investigaciones internacionales estimaron que Gaddafi y su entorno acumularon entre 30.000 y 70.000 millones de dólares en activos, cuentas bancarias, inversiones, empresas y propiedades repartidas entre África, Europa y Medio Oriente. Tras el estallido de la Guerra Civil en 2011, más de 30.000 millones de dólares fueron congelados por la ONU y gobiernos occidentales. Su forma de lujo no era discreta, era teatral. Gaddafi se desplazaba en aviones presidenciales como el Airbus A340, valorado entre 150 y 200 millones de dólares, además de jets ejecutivos Dassault Falcon de 40 a 50 millones. Dormía en jaimas beduinas de lujo, incluso en visitas oficiales al extranjero, rodeado de escoltas personales y complejos fortificados como Bab al-Azizia, una residencia búnker con un costo estimado de cientos de millones de dólares, construida para resistir ataques militares. El círculo familiar llevó ese exceso a escala internacional. Sus hijos controlaron empresas petroleras, telecomunicaciones, bancos, bienes raíces y clubes deportivos, mansiones en Londres, Roma y París, autos de lujo, fiestas privadas y gastos personales de millones de dólares eran habituales. Saadi Gaddafi, por ejemplo, dilapidó fortunas en una vida de celebridad, mientras otros hijos manejaban recursos estatales como si fueran patrimonio personal. El contraste con el pueblo no siempre fue hambre extrema, pero sí ausencia total de libertad y control absoluto del dinero nacional. No existían elecciones reales, ni prensa libre, ni forma de saber en qué se gastaban los miles de millones del petróleo. Durante años de sanciones internacionales, la población sufrió aislamiento, escasez y deterioro de servicios básicos, mientras el poder vivía blindado, desconectado y rodeado de privilegios. El final fue abrupto y violento. En octubre de 2011, Muammar al-Gaddafi fue capturado mientras huía de Sirte. Fue golpeado y ejecutado por combatientes rebeldes y su muerte quedó grabada en video. El hombre que acumuló decenas de miles de millones, que volaba en aviones presidenciales y dormía rodeado de lujo, murió en una carretera, solo, sin estado y sin protección. Así terminó el dictador que confundió la riqueza de Libia con su propiedad personal. Kim Jong-un asumió el poder en 2011 con menos de 30 años. No habló al país durante meses, no dio explicaciones, simplemente apareció como líder supremo. Desde entonces gobierna Corea del Norte como un sistema cerrado, donde el Estado controla el alimento, la energía, la información y hasta el movimiento de las personas. Todo gira alrededor de una sola figura. En la cúspide de ese sistema, el lujo es una excepción reservada solo para él. Informes de Naciones Unidas estiman que Kim Jong-un ha gastado más de 600 millones de dólares en bienes de lujo prohibidos por sanciones. Relojes suizos de entre 30.000 y 50.000 dólares, alcohol premium importado y una flota de Mercedes Maybach blindados cuyo valor oscila entre 500.000 y $1 millón por unidad. Vehículos diseñados para jefes de Estado, circulando en un país donde la mayoría nunca ha visto un auto privado. Kim no vive en un solo lugar. Controla más de una docena de residencias y complejos privados, muchos con sistemas propios de electricidad, calefacción y abastecimiento. Mientras esas instalaciones funcionan sin interrupciones, gran parte del país sufre cortes diarios de energía, zonas rurales sin acceso estable a electricidad y viviendas que dependen de leña o carbón para sobrevivir inviernos que bajan de los menos 15 grados Celsius. La vida cotidiana del ciudadano norcoreano es otra historia. El ingreso anual real se estima en menos de $1.500 por persona y en muchas zonas rurales es considerablemente menor. Millones de personas dependen del sistema estatal de racionamiento, que en años críticos ha entregado menos de 300 gramos de comida al día, muy por debajo de lo recomendado para un adulto. Organismos humanitarios han documentado desnutrición crónica, especialmente en niños, con tasas de retraso en el crecimiento que superan el 20% en algunas regiones. El acceso a salud también es limitado. Hospitales sin medicamentos básicos, equipos obsoletos y personal mal remunerado forman parte del día a día. La educación es obligatoria, pero completamente ideologizada, y la población no tiene acceso libre a Internet, prensa extranjera ni información independiente. Viajar dentro del propio país requiere permisos especiales. Salir de él, prácticamente imposible.
Kim Jong-un sigue vivo, sigue en el poder y sigue acumulando bienes que solo existen para una élite mínima. No gobierna desde la abundancia compartida, sino desde la separación absoluta entre quien manda y quienes sobreviven. Y por eso ocupa este puesto, no solo por lo que posee, sino por lo que millones no tienen, mientras él lo tiene todo. Товарищ Сталин, руководители партии и правительства Советского Союза. En la Unión Soviética de Stalin no hacía falta ver lujo para saber quién mandaba. Bastaba el silencio, bastaba el miedo. Joseph Stalin no gobernó desde la exhibición, gobernó desde la ausencia de límites. Con el tiempo, el Estado, el partido y la vida de millones de personas terminaron concentrados en una sola figura. Stalin acumuló poder absoluto en los años 20 y 30, y con él, control total de los recursos del país. Vivía rodeado de dachas privadas, al menos 20 residencias oficiales repartidas por toda la Unión Soviética, todas con seguridad, abastecimiento exclusivo y personal permanente. Se movía en trenes blindados, con vagones privados, cocinas propias y escoltas armados. No necesitaba joyas visibles. Su lujo era que todo funcionaba para él, incluso cuando el país entero colapsaba. Mientras esas residencias estaban abastecidas, el campo soviético se vaciaba. Durante la colectivización forzada, millones de campesinos perdieron sus tierras y su producción. Solo entre 1932 y 1933, la hambruna provocada por políticas estatales causó entre 5 y 7 millones de muertes, especialmente en Ucrania, Kazajistán y el sur de Rusia. Familias enteras sobrevivían con raciones mínimas, sin posibilidad de huir ni de protestar. El sistema de terror completó el control. Durante las grandes purgas, entre 1936 y 1938, más de 1,5 millones de personas fueron arrestadas y al menos 700,000 ejecutadas. Millones más terminaron en el Gulag, una red de campos de trabajo forzado donde se trabajaba hasta morir, con frío extremo, hambre constante y jornadas inhumanas. El costo no se medía en dinero, se medía en cuerpos. El círculo cercano de Stalin no era una élite rica, era una élite sobreviviente. Ministros, generales y funcionarios vivían con privilegios, mejor comida, mejores viviendas, protección, pero bajo una amenaza constante. Bastaba una sospecha, una frase mal interpretada para perderlo todo. En ese sistema, el mayor lujo no era tener más, era seguir vivo. Stalin murió en 1953, a los 74 años, tras sufrir un derrame cerebral. Murió en una de sus dachas, atendido por médicos que tardaron en llegar porque incluso ellos temían actuar sin permiso. El hombre que controló a millones falleció rodeado de silencio, desconfianza y miedo. No dejó una fortuna personal visible, pero sí algo más pesado, un imperio construido sobre el sufrimiento de su propio pueblo. Xi Jinping llegó al poder en 2012 y con el paso de los años fue cerrando todas las salidas. Eliminó el límite de mandatos, concentró los principales cargos del Estado y convirtió al Partido Comunista en una extensión directa de su figura. En China, hoy no se gobierna solo desde el palacio, se gobierna desde cada pantalla, cada cámara y cada dato personal. Oficialmente Xi no vive como un multimillonario. Su salario ronda los $22,000 anuales, pero su vida ocurre dentro de Zhongnanhai, un complejo cerrado en Pekín donde hay residencias privadas, hospitales exclusivos, abastecimiento garantizado y seguridad total. Ahí no hay apagones, ni escasez, ni incertidumbre. Es un mundo completamente separado del país real. Fuera de esos muros, la vida es mucho más ajustada. El ingreso promedio anual en China ronda los $12,000, pero en zonas rurales cae por debajo de $4,000 al año. Millones de personas trabajan 12 horas diarias, 6 días a la semana, bajo el sistema conocido como 996. No es un mito, es una práctica extendida. El cansancio es normalizado y reclamar puede costar el empleo. O algo peor, el control sobre la vida diaria es constante. No existe acceso libre a Internet. Google, YouTube, Instagram, WhatsApp y medios internacionales están bloqueados. Cada ciudadano está vinculado a un sistema de vigilancia con cámaras de reconocimiento facial, registros de movimientos y monitoreo digital.
En algunas regiones, el sistema de crédito social puede limitar viajes, préstamos o acceso a servicios si el comportamiento no es considerado adecuado. La vivienda es otro problema silencioso. En grandes ciudades, una familia puede gastar entre el 30 y el 50% de sus ingresos solo en alquiler o hipoteca. Comprar una casa puede significar endeudarse por 30 o 40 años. Muchos jóvenes viven con sus padres hasta bien entrada la adultez, no por costumbre, sino porque no pueden permitirse independizarse. En regiones como Xinjiang, la situación es aún más dura. Millones de uigures han sido sometidos a campos de reeducación, vigilancia extrema, restricciones religiosas y separación familiar. No hablamos de pobreza económica solamente, sino de pérdida total de autonomía personal. La vida está regulada. ¿Qué dices? ¿A dónde vas? ¿Qué ves? ¿Qué crees? Xi Jinping sigue en el poder y no muestra señales de retirarse. No es un dictador de gestos exagerados ni de discursos incendiarios. Es más frío, más metódico. Gobierna una nación rica, pero profundamente controlada. Y por eso ocupa este puesto, porque mientras una élite vive protegida, informada y libre de reglas, millones viven trabajando, vigilados y callando, sabiendo que en China, hoy, el lujo más escaso no es el dinero, es la libertad. Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Adolf Hitler no nació dictador, nació pobre, fracasado y lleno de resentimiento. Vivió en albergues, fue rechazado como artista y pasó hambre en Viena. Pero cuando llegó al poder en 1933, convirtió ese pasado en combustible para algo mucho más peligroso, una obsesión absoluta con el control, la grandeza y la obediencia total. Una vez en el poder, Alemania dejó de ser una república y pasó a ser una maquinaria al servicio de un solo hombre. Hitler eliminó libertades, disolvió partidos y usó la propaganda como arma diaria. El Estado empezó a moverse para él. No pagaba lujos de su bolsillo, los tomaba. Residía en el Berghof, una mansión alpina construida y ampliada con fondos del Estado, valorada hoy en decenas de millones de dólares, con vistas privadas, cine, guardias permanentes y abastecimiento exclusivo incluso durante la guerra. Su riqueza personal no venía de su sueldo. Hitler acumuló una fortuna estimada en más de 1.100 millones de dólares actuales, proveniente de derechos de autor de Mein Kampf, donaciones forzadas de empresarios, regalos del partido y, sobre todo, saqueo sistemático. Obras de arte robadas, joyas, propiedades y bienes confiscados a judíos y territorios ocupados. Solo el expolio nazi en Europa se calcula en cientos de miles de millones de dólares. Mientras la cúpula nazi vivía rodeada de privilegios, la vida del alemán común se volvía cada vez más dura. Desde finales de los años 30, el país vivía bajo racionamiento, alimentos, ropa, combustible. Durante la guerra, una familia promedio recibía menos de 1.500 calorías diarias, muy por debajo de lo necesario. Ciudades enteras quedaron destruidas por bombardeos. Millones dormían en refugios, sin calefacción, sin agua potable y con miedo constante. Para otros, la realidad fue aún peor. Judíos, gitanos, discapacitados, opositores y prisioneros de guerra fueron despojados de todo. Más de 6 millones de judíos asesinados, millones de civiles muertos, trabajos forzados, hambre planificada. El lujo nazi no existía sin la miseria ajena. Cada reloj, cada cuadro, cada mansión tenía un origen violento. El final de Hitler fue tan cerrado como su mente. En abril de 1945, con Berlín destruido y el régimen colapsado, se refugió en su búnker. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó. No fue capturado, no fue juzgado. Murió mientras Alemania quedaba en ruinas, con más de 60 millones de muertos en la guerra que él desató, y por eso ocupa este puesto, porque ningún otro dictador convirtió el lujo, el poder y la destrucción en un proyecto tan masivo, ni dejó una herida tan profunda en la historia. Нет ни дружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете. Vladimir Putin no llegó al poder como un millonario ni como una celebridad. Llegó como un burócrata frío, ex agente del KGB, casi invisible. En 1999 asumió el control de Rusia prometiendo orden después del caos.
2 décadas después, ese orden tiene un precio, un país entero concentrado alrededor de un solo hombre y de una élite que vive como realeza moderna. Oficialmente, Putin declara un patrimonio modesto y un salario anual cercano a los $140,000. Extraoficialmente, la historia es otra. Investigaciones periodísticas internacionales estiman que el patrimonio real vinculado a Putin podría oscilar entre $70,000 y $200,000 millones, ocultos a través de oligarcas, empresas pantalla, testaferros y fundaciones. No aparece a su nombre, pero se mueve con su permiso. El símbolo más claro de ese lujo es el llamado Palacio de Putin, a orillas del Mar Negro. Una residencia valuada en más de $1,300 millones, con casino privado, viñedos, teatro, helipuertos, túneles subterráneos y seguridad de nivel militar. A eso se suman decenas de residencias oficiales, yates de lujo valorados en $100 millones, jets ejecutivos personalizados y una flota de autos blindados de alta gama. Su círculo cercano vive en otro planeta. Oligarcas leales controlan miles de millones en activos, mansiones en Europa, cuentas en paraísos fiscales y yates incautados tras las sanciones internacionales, algunos valorados entre $300 y $700 millones. No es riqueza individual, es un sistema donde el dinero fluye hacia quienes protegen el poder. Mientras tanto, la vida del ciudadano ruso promedio es mucho más ajustada. El ingreso mensual medio ronda los $700 a $900, pero fuera de Moscú y San Petersburgo puede caer a $400 o menos. Millones de personas viven con pensiones mínimas, servicios públicos deteriorados y hospitales con falta de equipamiento. En zonas rurales, el acceso a agua potable, calefacción confiable y atención médica sigue siendo limitado. La guerra en Ucrania agravó todo. Cientos de miles de jóvenes movilizados, familias separadas, inflación, escasez de productos importados y censura total. Protestar puede significar cárcel. Informarse por medios independientes también. Rusia hoy es un país donde hablar cuesta, salir cuesta y disentir cuesta aún más. Vladimir Putin sigue vivo, sigue en el poder y no muestra intención de soltarlo. No gobierna desde el carisma ni desde la ideología, sino desde el control del dinero, del miedo y de la lealtad forzada. Y por eso ocupa el puesto número 1, porque mientras una élite navega en yates y vive en palacios ocultos, millones sobreviven en silencio sabiendo que en la Rusia de hoy el lujo más peligroso no es el oro. Es decir, la verdad, estos 10 dictadores se robaron más de $500,000 millones combinados, dinero que pudo haber salvado millones de vidas, pero prefirieron bañeras de oro mientras sus pueblos sufrían hambre, guerra y represión. Si este video te indignó tanto como a mí, dale like para que YouTube se lo muestre a más gente. Y suscríbete porque la próxima semana vamos a hablar de los 10 narcos más ricos de la historia. No te lo puedes perder.